Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, Canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. El presidente habló ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas, rindió cuentas de más de un año como se esperaba. Habló de proyectos y promesas como igual se esperaba. Aunque lo que debió decir fue un informe de Estado ajustado al balance de un año de las cuentas públicas, de los logros y de los resultados de los proyectos y políticas públicas del año 2022. Ahora, ¿qué dijo y qué no dijo el presidente? ¿Qué entendió y qué no entendió la población, el pueblo llano? Porque me da mucho coraje, me da cierta pena el que los políticos sean los que traten de tomar todo el espacio para juzgar, para contradecir lo dicho por el jefe de Estado. Miren lo que es libertad de expresión. Miren lo que es un país y un pueblo democrático. Aquí todo el mundo dice lo que le da la gana. Para comenzar, tratan como a un cualquiera, como a un ciudadano más, al ciudadano presidente de la República. Está ahí por 4 años, es el primer ciudadano de la nación y gústele usted, haya usted votado o no por él, hay que aceptar que es la libertad y que es la voluntad de la mayoría. Pero bueno, el presidente habló y yo comienzo a recortar algunas cosas. ¿Qué está pasando en el país con el empleo? Por ejemplo, ¿qué tipo de violencia se registra en la sociedad? Porque ese es un tema de lo que habló y no habló el presidente. Y reciente leí que la violencia económica hacia la mujer era más alta que la violencia física. Y yo quiero agregar el tema de la violencia laboral. Y voy a hablar del discurso del presidente, pero cuando hablamos de violencia física hacia la mujer, cuando hablamos de violencia económica, cuando hablamos de violencia laboral, estamos hablando de conceptos de nuevo cuño. O hay variables que se están cruzando y nos damos cuenta que, si bien es cierto, en el espectro social es ruido lo que provoca cada vez que se produce un feminicidio o un acto de violencia física, verbal, moral hacia la mujer, es algo que causa en la sociedad estragos. Esto no debe ser, porque una mujer es después la que puede ser su madre. Una mujer puede ser su abuela. Una mujer puede ser su hija. Una mujer puede ser su hermana o puede ser su compañera. Puede ser el amor de su vida. Entonces, quitarle la vida, golpearla, maltratarla, discriminarla, actuar con machismo hacia ella, es algo que sencillamente no debe ser. Y para esto deben haber políticas de Estado que promuevan la igualdad y la equidad como discriminación positiva. Y lo voy a explicar. La igualdad es igual participación para todos. Ciudadano, hombre, mujer, en este país usted adquiere la mayoría a los 18 años. Autonomía para ser parte de la seguridad social, autonomía para ser un agente económico, productivo, pagador de impuestos, emprendedor si le interesa esa parte, viajar si así lo decide, hacer familia, casarse, divorciarse. O sea, está en pleno derecho de todo lo que la Constitución y las leyes permiten, incluso hasta lo que la ley no prohíbe. El hecho es que existe ahora una tendencia hacia la discriminación económica. ¿Por qué una mujer en un mismo puesto, ocupando un mismo tiempo en el trabajo, gana menos que un hombre? Las estadísticas están ahí. Y esto no es un hecho exclusivo de la República Dominicana, es algo que sucede a nivel global. Son pocos los países que cuentan con la igualdad real en términos de participación en el trabajo, en términos de participación en las estructuras del gobierno, en términos de una igualdad de
participación y de acceso a todo lo que la vida social permite. Ese es un tema. Hay trabajos que no son para mujeres. ¿Quién dijo eso? O una mujer no se puede subir en un cohete e ir a la luna o a Marte. O una mujer no puede pilotar un avión o un tanque de guerra. O una mujer no puede participar en una competencia de ciclismo, de natación, de atletismo. O no puede jugar en un partido de béisbol, de fútbol. Que los separan hombres, mujeres. Pero cuando usted ve los contratos, ¿quiénes ganan más en el béisbol? ¿Quiénes ganan más en el fútbol? ¿Cuáles son los eventos que tienen mayor rating? Y es que son los hombres los que siguen esto. Bueno, pues nos salimos del deporte, vámonos para el arte. Son más los famosos que las famosas. O sea, ¿quiénes ganan más? Por ejemplo, artistas que cantan o cualquier otro género. Pero nos salimos del arte y nos vamos para las tiendas. Miren, llamo la atención, y lo conversaba con la amiga Angelita Villamán. Hay una cadena de tiendas en el país que está eliminando las cajeras y solo se está quedando con varones en las cajas de cobro. ¿Y cuál fue el descubrimiento? Que es que esas muchachas jóvenes tienden a salir embarazadas y después del embarazo hay que darle un descanso postnatal y una serie de derechos que la ley le reconoce. Entonces eso le priva a la mujer de ocupar una función en el empleo. O sea, le pagan menos y aparte de que le pagan menos, la discriminan en la participación laboral. Eso tiene que verlo el Estado, Eso tiene que verlo los tribunales, los jueces. O sea, hay una injusticia. Hay una discriminación en sentido general, pero me quedo con el discurso del presidente, y el presidente habló de un crecimiento del empleo, de una disminución de la pobreza, de un incremento del consumo, de un incremento del salario promedio del dominicano, y todo eso ha sido atacado, desmentido, le han llamado mentiroso y tantas cosas al presidente, pero qué diferente es al pasado. A partir de Balaguer, que había represión, pero le decían muñequito de papel. Balaguer, muñequito de papel. Y aparecía gente con la mosca rondándole, pero bueno, represión y después democracia. La libertad de expresión llegó a este país realmente en el 78 con Antonio Guzmán, que lamentablemente utilizó la política del borrón y cuenta nueva. O sea, borrar la cuenta de los corruptos, los 500 millonarios que hizo Balaguer, se quedaron con su dinero, timado al Estado, muchos, y borrón y cuenta nueva. Arrancó la democracia, arrancó la libre expresión, elecciones cada 4 años, haga campaña y no de explicación, gobierne y robe y no pasa nada. Porque así siguió ocurriendo. Vino después el Balaguer demócrata y gobernó 10 años. Le hizo fraude a Juan Bosch, le hizo fraude a Peña Gómez. Después impuso con sus artes a Leonel Fernández en un frente patriótico, así se denominó. Y la corrupción de Balaguer terminó ahí. Los 30,000 millones de pesos de lo que hablaba Leonel Fernández en aquel entonces, que se llevaba la corrupción en este país. No, lo que hizo la corrupción fue que acrecentó. Y Leonel Fernández gobernaba y había rumores de corrupción y de gente que se estaba haciendo rico, y los reformistas le llamaban comezolos en principio a los PLDistas, y después decían que los que llegaron en chancletas salieron con jipetas, y bueno, le llegó el fin a la era del PLD, 16 de agosto del 2020, y ahora son los PLDistas los que critican al discurso o al presidente de la República cuando tiene su discurso. Lo desmienten en todo. Es mentira que ha decrecido la pobreza extrema en el país. Disminuyó, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, disminuyó la pobreza extrema en 2.1%. Acrecentó el ingreso promedio del dominicano a 32,000 pesos. O sea, hay más profesores ganando más.
O sea, hay más cantidad y mayor promedio salarial. Hay más policías ganando más policías y más salario. Y si usted comienza a contar un sector que uno tiene 130, 140 mil empleos, el otro tiene 34, 35 mil, y ve otros sectores en los que también ha habido aumentos, como el sector de los albañiles, los constructores y otras actividades. Lamentablemente, la inflación es general, como dice una vieja canción. La inflación mata a la gente, pero la inflación es global. La inflación está por todos lados. En Estados Unidos la gente está al grito, porque todo está más caro. Pero nadie se quejó de que el gobierno le estuviera dando $1.200 al mes. En Europa todo está más caro, pero tras la reposición de la normalidad después de la pandemia, la gente ha quedado consumiendo más. ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? El ejemplo del plátano. El presidente decía, se están produciendo 2.8 millones de plátanos al año y se lo está comiendo la gente. Pero antes el promedio de producción era 2.5 millones. ¿Qué está pasando? Que está más caro el plátano. La gente se queja del precio, pero lo está comprando. ¿Quién no lo está comprando? Hay que ver ahí, si usted trabaja en zona franca hace 3, 4 años y ganaba 15,000 pesos y sigue trabajando en zona franca y hoy gana 15,000 pesos, usted se está quejando del precio del plátano. Ese salario usted lo decidió así. Si usted está trabajando en una tienda o tal vez en un banco y su sueldo es 16, 18 mil pesos, hasta 21,000, pero la canasta familiar anda ya por los 32,000, a usted le cabe quejarse de los precios del plátano. Pero el policía que está ganando más, el maestro que está ganando más y el salario promedio que ahora es mayor, ese contraste, esa ecuación hay que ponerla sobre la mesa. Que hay gente que no tiene la capacidad de entender esto. Señores, se gobierna para promover un bienestar a nivel general y las políticas sociales para focalizar a aquellos ciudadanos que son menos competitivos. Y justamente lo que ha hecho este gobierno es aumentar la política social con una tarjeta que da el doble de lo que daba antes, con más ciudadanos teniendo acceso a los programas sociales. Esas son las cosas que hay que entender. Pero la oposición no quiere ver eso. Que hay ahora más profesores dentro de la nómina pública, que hay ahora más policías y que están ganando mejor salario. Esas son cosas que están ahí, pero no las queremos entender. El problema es que el plátano está más caro. El problema es que el bloque y el cemento está más caro, pero se está vendiendo más el cemento y se están vendiendo más los bloques, porque hay un auge de la construcción en este momento. A los economistas que expliquen. Si el presidente, que habló largo y fue explicativo, y mucha gente no entendió porque no quiso entender o porque no tiene la capacidad de entender algunas cosas, tal vez porque piensan con el estómago algunos, y tienen razón, Aquellos que están hambrientos del bolsillo, del estómago y hasta del cerebro, tienen razón en pensar como piensan, en decir lo que dicen. A esa gente entonces hay que pagarle con educación, hay que pagarle con subsidios, hay que acompañarlos, hay que generar para esos las políticas sociales, pero eso tiene que terminar en algún momento. Ese círculo vicioso hay que cambiarlo por un círculo virtuoso, y eso es parte del discurso del presidente. Pero bueno, vamos a escuchar a algunas personas qué opinan sobre el discurso del presidente, y escuchemos también un cortecito para ver el tono enérgico, el nivel de motivación, el lenguaje gestual del presidente de la República en su rendición de cuentas. Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria, en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación. En este pasado año
se ejecutaron 171.000 deportaciones frente a las 85.000 realizadas en el 2021, lo que supone un incremento del 102%. En el 2019 las deportaciones fueron 67.400 y para poner un dato en perspectiva, en el 2011 de 8.636. Por primera vez estamos sometiendo a la justicia a los traficantes de migrantes. Y un ejemplo fue la Operación Frontera, conocida desde la semana pasada y que tiene varios meses en investigación e inteligencia, en lo cual sucedieron varios apresamientos y que vamos a continuar sin contemplaciones, independientemente de quienes estén involucrados. Y quiero dejar claro que nuestra política migratoria la marca solo el gobierno dominicano y la ejecutaremos siempre en defensa de nuestro país y de nuestra soberanía. Señor presidente, lo mejor que ha llegado a República Dominicana. Mejor de ahí, mire, 4 años más y después hablamos. Los funcionarios cooperen con él para que le demos empleo a nuestros compañeros que están allá, porque yo estoy trabajando por todos esos jóvenes que faltan en la zona. Y fue un discurso histórico, que es la primera vez que un presidente se expresa en esos términos de manera positiva. Bueno, un discurso extraordinario, histórico, realmente enfocó todos los problemas del país y sobre todo dejó bien sentado cuál es el propósito del gobierno en cuanto a la seguridad. Un discurso bien motivador y con muchas estadísticas realmente para lo que le estaban pidiendo números. El discurso del presidente Luis Abinader entiendo que fue un discurso sin desperdicio y sobre todo un discurso potable, limpio y con números concretos y estadísticas ahí que se ven palpables. No consideramos que un discurso muy halagador para este pueblo. Se ve un presidente comprometido con los valores de la sociedad, comprometido con el pueblo. Ha sido excelente, extraordinariamente prudente, pero muy contundente en cuanto a las informaciones, en cuanto a los datos estadísticos y a la ejecutoria que está realizando en todo el territorio nacional. Ha sido uno de los discursos más cargados de emotividad que hemos visto de presidente alguno al señalar los hechos y la forma prudente con que se manejan los recursos.